José González Zamora. Él es infectólogo del Hospital Jackson Memorial de Miami, en los Estados Unidos, catedrático de la Universidad de Miami y también investigador de la vacuna de Moderna. Él se encuentra aquí con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida. Doctor González, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio quisiéramos recoger sus puntos de vista respecto de esta situación que todavía sigue siendo una alerta global respecto de un incremento en las últimas semanas de más casos de contagio con la COVID-19. ¿Cuál es la recomendación que usted le haría a todos los peruanos que están en estos momentos viendo TV Perú Noticias? Sí, lamentablemente estamos en un panorama adverso, ya que se han descrito un incremento importante de los casos nuevos, producidos ciertamente por estas nuevas variantes de Omicron, principalmente la variante BA5, que como sabemos puede evadir los anticuerpos producidos por la inmunidad natural y también es una variante mucho más transmisible. Esto ha hecho que los casos nuevos se hayan incrementado en todo el mundo y también aquí de forma local. En Estados Unidos las hospitalizaciones se han descrito en un 18% de incremento. Así que ante este panorama lo que cabe por hacer es reforzar una vez más el concepto de que las vacunas son el principal arma para luchar contra el coronavirus, para prevenir esta enfermedad. Así que yo invoco a todas las personas que no se han vacunado a iniciar su proceso de vacunación y a las que no han recibido su dosis de refuerzo a hacerlo lo más antes posible, ya que sabemos que la dosis de refuerzo es la que nos daría una protección óptima, sobre todo para las nuevas subvariantes que están siendo descritas y circulando en este momento en la comunidad. Ahora, cuando hablamos de un mayor índice de contagios, esto no nos asegura que por más que estemos vacunados, vamos a evitar ser contagiados. ¿Cuál es el beneficio, o en todo caso, la importancia de estar vacunados frente a un contagio de estas nuevas variantes que están apareciendo en la COVID-19? Exacto. A pesar de que las vacunas han perdido cierta eficacia para evitar los casos sintomáticos leves, conservan una eficacia muy importante para evitar las hospitalizaciones y la mortalidad. Pero nuevamente, esto se produce cuando uno ha recibido por lo menos una dosis de refuerzo. Es por eso que la invocación, que a pesar de que las vacunas no van a detener la propagación comunitaria del virus, sí nos van a proteger frente a una de las más graves consecuencias del coronavirus, como es la hospitalización, casos severos y la mortalidad. Ahora, aquí en el Perú ya prácticamente se ha autorizado a las personas mayores de 30 años a aplicarse una cuarta dosis. Es decir, en los últimos meses hay programas de salud aquí en el Perú que están promoviendo las diferentes dosis de vacunación, incluso la aplicación de diferentes tipos de vacunas o vacunas de diferentes laboratorios. ¿A qué se debe o cuál es la razón por la cual tenemos que concurrir cada cierto tiempo a estas vacunas, a este proceso de vacunación? Hay dos razones principales: un factor virológico que hace que las vacunas pierdan eficacia con el tiempo dependiendo del desarrollo de nuevas subvariantes, y el otro es el factor tiempo, ya que con el transcurrir de los meses estos anticuerpos van descendiendo de tal manera que no van a ser muy efectivos para protegernos contra estas variantes. Así que ciertamente de forma periódica habría que actualizar las vacunas y de esta manera tener una protección óptima contra el coronavirus. Uno tiene en mente, por ejemplo, se me ocurre la influenza. Cada año es recomendable colocarse una vacuna contra la influenza para evitar las consecuencias de una afectación ante un contagio con la influenza. Igual sucede en el caso del coronavirus, es decir, en adelante todos los años deberíamos aplicarnos una vacuna. ¿Eso es un poco la lógica de enfrentar este problema de salud mundial? Sí, eso es a lo que estamos apuntando y ciertamente se han hecho muchos avances también para actualizar las vacunas que tenemos al momento. Hay que destacar los esfuerzos de Pfizer y Moderna por desarrollar una vacuna bivalente que también tiene un componente de esta nueva variante Omicron BA1. Así que estas nuevas vacunas van a estar disponibles posiblemente en agosto y tal vez en octubre aquí en Estados Unidos se comienza la implementación de esta nueva generación de vacunas contra el coronavirus. Ahora, yo me apliqué la primera vacuna en mayo, junio del año pasado. ¿Basta haberse aplicado una vacuna para evitar tener, si es que uno resulta contagiado, graves consecuencias? ¿O ya pasando el año uno tiene que preocuparse y de todas maneras cumplir con las dosis de vacunación que recomiendan los especialistas en salud?
Sí, lamentablemente una sola dosis de vacuna no es suficiente para protegernos contra los casos sintomáticos y tampoco contra la mortalidad frente al coronavirus. Lo que se recomienda en este momento es colocarse la vacunación primaria, y esto se refiere a 2 dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna, pero adicionalmente a ello colocarse por lo menos una vacuna de refuerzo. Y a las poblaciones de riesgo colocarse una segunda dosis de refuerzo. Todo ello va a conferir una protección adecuada, no solamente contra los casos severos, sino también principalmente contra la mortalidad. Ahora, le hago estas preguntas porque nosotros en estos momentos estamos en el hogar de muchos peruanos y lo que queremos y lo que quiero es trasladarle las preguntas tan comunes que uno suele escuchar o encontrarse frente a estos procesos de vacunación ante la COVID-19. Otra de las preguntas que es muy común hacer es que, ya te vacunaste, ¿y qué vacuna te colocaron? No, la primera fue Pfizer, pero ahora me van a colocar Moderna. No, la Moderna no funciona bien, colócate otra vez Pfizer. Y ese tipo de situaciones son las que encontramos cuando concurrimos a estas sedes de vacunación. ¿Es importante mantener un solo tipo de vacuna a lo largo del tiempo o es beneficioso tener diferentes dosis o diferentes tipos de vacunas en este proceso? En mi opinión es indistinto. Hay que recordar que tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna utilizan la misma tecnología, ARN mensajero. Y si nos vamos a las recomendaciones de la CDC, podemos aplicarnos tanto Moderna como Pfizer, vacunación heteróloga, se llama cuando se aplican vacunaciones de distintas marcas. En este caso es perfectamente aceptado y muy eficaz. De acuerdo, entonces no tenemos por qué preocuparnos. Si de repente una persona se fue al extranjero y se aplicó la vacuna de Sinopharm o la vacuna de Johnson y luego llega al Perú y se tiene que aplicar Pfizer o ahora se están aplicando las de Moderna, no debería preocuparse. Es decir, no es que exista un mayor riesgo o menor riesgo dependiendo del tipo de vacunación. No, estas combinaciones de vacunas se han probado también en muchos países. Aquí en Estados Unidos estamos intercambiando también vacunas Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, y todas ellas se pueden utilizar de manera indistinta y también hacerse la combinación de vacunas según se requiera. Así que a las personas esta medida es completamente segura y muy eficaz. De acuerdo. Ahora, le pregunto a usted como experto, hay una nueva variante, la que se ha denominado como Centauros, y supuestamente sería de singular preocupación, de un mayor nivel de contagio que la Omicron, que es la que en estos momentos ha puesto las alertas en acción. ¿Qué podemos esperar de esta nueva variante y si esto exigiría algún otro tipo de cuidado que deberíamos de tener, al menos aquí en América Latina? Sí, los datos que tenemos de la variante Centauro o BA.2.75 todavía son incipientes. Sabemos que se está incrementando de forma importante en la India y en algunos países europeos. Aquí en Estados Unidos también tenemos casos de la variante Centauro, pero forman parte de un grupo muy pequeño de nuevos casos. Así que yo creo que la preocupación que se tiene es que esta variante pudiera ser más transmisible y también evadir de una forma más importante los anticuerpos producidos por la inmunidad natural. Y lo que cabe por hacer es básicamente lo que estamos recomendando a la fecha, hasta ahora en la pandemia. Me refiero a la aplicación de vacunas y a las medidas de mitigación. Todas estas medidas son eficaces para cualquier variante. Podemos afirmar que la principal barrera para evitar el contagio sigue siendo el uso de las mascarillas. Definitivamente, mascarillas más vacunación son las principales medidas que tenemos al momento para luchar contra esta pandemia. De acuerdo. Ahora, ¿cuándo podemos hablar de haber superado una situación de pandemia? En el Perú, el nivel de vacunación con las 3 dosis alcanza el 67%. Si nosotros en el país alcanzáramos a superar el 80% con las 3 dosis, ¿podríamos hablar de una inmunidad de rebaño? ¿Podríamos pensar que ya hemos superado la situación de pandemia aquí en el Perú, si es que se alcanza ese porcentaje? Lamentablemente, el concepto de inmunidad de rebaño no se aplica a coronavirus. Lamentablemente, este virus nos ha enseñado que su capacidad de mutación es muy importante y que se pudieran desarrollar nuevas variantes con el tiempo. También hay que destacar que estos anticuerpos formados por las vacunas en algún momento van a descender y van a hacer que las personas estén más expuestos a desarrollar nuevamente una infección por este virus. Así que, lamentablemente, no podemos hablar que un determinado porcentaje de vacunación va a eliminar completamente al coronavirus. Eso, en este caso en particular,
no se va a producir. Lo que sí vamos a hacer es controlar esta tasa de infecciones a un nivel que no pueda tal vez interrumpir o tal vez afectar mucho el sistema de salud. Y esto se conoce como endemia. Así que lo que se está buscando es pasar a una fase endémica en la cual tengamos casos de coronavirus, pero que no puedan afectar de forma muy importante el sistema de salud o a no hacerlo colapsar como se produjo en algún momento durante la primera ola. De acuerdo, entonces nos quedan clarísimos sus puntos de vista y sus recomendaciones. La vacunación y el uso de la mascarilla son las dos únicas formas de poder mitigar cualquier consecuencia frente al contagio ante la COVID-19, cual sean las variantes existentes y las que pudieran existir. Pero aprovechando que usted está en línea con nosotros, en comunicación con nosotros, no quiero dejar de preguntarle sobre otro escenario que está generando preocupación en el mundo. Hay más de 11.000 casos registrados de personas contagiadas con la viruela del mono y en el Perú, ya en algunas regiones inclusive, se registran ya casos también de contagio. Más de 60 personas en el Perú están ya contagiadas con esta viruela del mono. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder enfrentar esta situación? ¿Cuál es la recomendación que usted nos haría? Sí, primero reconocer que esta enfermedad se está esparciendo de una forma mucho más rápida de la que esperábamos. Normalmente sabemos que la transmisión es ineficaz y que requiere un contacto directo con las lesiones activas en la piel o también con las gotículas respiratorias, pero eso tiene que ser un contacto muy cercano. Bueno, esto se está produciendo de mayor forma aquí en Estados Unidos también, por lo cual tenemos casos muy importantes, 1.800 casos reportados a la fecha, 180 casos reportados aquí en el estado donde me encuentro, en Florida. Así que la recomendación es básicamente seguir las mismas medidas que estamos aplicando con el coronavirus. Pero hay un dato muy importante. La mayoría de casos que se producen son en hombres que tienen sexo con hombres. Y uno de los factores de riesgo es básicamente tener múltiples parejas sexuales y también parejas sexuales ocasionales. Aquí en Estados Unidos se está queriendo proteger lo más que se pueda a esta población que está ciertamente muy afectada por esta enfermedad. Pero con ello no hay que estigmatizar esta infección. Tanto hombres como mujeres tienen esta potencialidad de adquirir esta infección. Lamentablemente, el grupo más afectado son los hombres que tienen sexo con hombres y ahí tenemos que dirigir nuestras medidas de intervención en salud pública para evitar que esto se propague mucho más. Sin embargo, no podemos afirmar que es como consecuencia de una relación sexual. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hay que tomar en consideración para evitar este contagio de esta viruela del mono? Sí, aquí se están reconociendo algunos grupos de riesgo, definitivamente el personal de salud que tiene contacto con casos confirmados y justamente esa es una de las indicaciones para recibir la vacuna contra la viruela del mono. Y también si tenemos contacto cercano o conocido con un caso ya diagnosticado en la comunidad. Estas personas tienen que ser vigiladas de una forma exhaustiva para ver si van a desarrollar síntomas en el transcurso del seguimiento. Y lo otro, como menciono, son los hombres que tienen sexo con hombres, que tienen múltiples parejas sexuales, que tienen parejas sexuales ocasionales y también, sobre todo, aquellos que están infectados con VIH. Los inmunocomprometidos con esta infección que ciertamente conforman un grupo de alto riesgo. Y cuando hablamos contacto cercano, específicamente ¿a qué nos referimos? Sí, nos referimos al contacto con las lesiones de la piel, contacto cercano, piel con piel, por ejemplo, de esta manera si pudiera transmitir esta infección. Hay que reconocer también que esta infección se está presentando como una enfermedad de transmisión sexual, se asemeja. Y lo menciono porque muchas personas pueden desarrollar lesiones en los genitales, en la región perianal y ser confundido fácilmente con otras infecciones como sífilis o herpes. Así que esto hay que tenerlo muy claro. De acuerdo. Entonces, el hecho de que una persona haya tenido un contacto, una conversación, menos de 15 minutos, no ha habido contacto físico con otra persona, no significa que podría resultar contagiado. No, como menciono, la transmisión, el contagio es ineficaz, requiere un contacto muy cercano con lesiones activas, con gotículas respiratorias y también durante el acto sexual se producen intercambios de fluidos y de esta manera se pudiera transmitir de una manera más fácil esta enfermedad.
Insisto mucho en esto porque, sin duda, muchas personas pueden generar ciertas actitudes de confrontación, alguna persona que resulte también infectada con ese virus. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo se resuelve una situación de contagio de la viruela del mono? Bueno, hay que destacar que la mortalidad por viruela del mono es muy baja. Al momento es menos del 1%, pero existen ciertos grupos que pueden tener un mayor riesgo de complicaciones y me refiero a los pacientes inmunocomprometidos. Para ellos tenemos una medicina que estamos aplicando aquí en Estados Unidos que se llama Tecovirimat, que es una medicina que va a reducir el número de días de síntomas que se presentan en la enfermedad y también disminuye de forma importante la posibilidad de complicaciones. Así que esta medicación se está repartiendo de una manera extensa en todos los estados aquí en el país. Lamentablemente existe todavía la limitante del suministro para otros países en el resto del mundo, así que esto se está mejorando día a día. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por atender nuestro llamado, gracias por conversar con nosotros esta mañana y por sus recomendaciones. Muchas gracias, hasta luego. José González Zamora, infectólogo del Hospital Jackson Memorial, ha estado conversando con nosotros respecto de la COVID-19, la importancia, insistimos, de tener todas las dosis que el Ministerio de Salud nos recomienda. Mayores de 30 años